Y el concepto de balística forense de una manera personal citando ejemplos. Concepto de balística forense de una manera personal citando ejemplos. La balística es una ciencia o técnica que a través de las ciencias duras como la matemática y la física describen, explican y predicen el movimiento y trayectoria de los proyectiles de un arma de fuego, dentro y fuera del mecanismo de disparo, la clasificación de estas, la mecánica de accionamiento y los efectos que producen en los cuerpos impactados. La balística forense funciona como auxiliar judicial para resolución de crímenes. También se puede determinar, mediante las estrías de una munición deformada que recorrió un tubo cañón de un arma, su coincidencia con una munición testigo. Se puede dividir en tres partes. Balística interior. Estudia el recorrido del proyectil dentro del arma. La balística interior estudia todos los fenómenos que se producen en el interior del arma, desde que se aprieta la cola del disparador hasta que la bala sale por la boca del cañón. Balística exterior. Estudia la trayectoria del proyectil entre la boca de fuego y el impacto sobre el blanco. La balística exterior se refiere al análisis de las trayectorias y circunstancias que las modifican. La balística de efectos estudia los eventos que suceden una vez el proyectil impacta en el blanco hasta que se detiene. 2. Describir un hecho delictivo que amerite una investigación balística en donde puedan describir las tres ramas de estudio. Un ejemplo sería un tiroteo donde personal policial y delincuentes sufren un enfrentamiento armado. En tal situación, un civil es alcanzado por un proyectil. Primero, la recuperación del proyectil que impacta a la víctima servirá para cotejar con el arma utilizada. Con pinzas y en sobre separados se pondrían los casquillos para identificar alguna huella. Luego de secuestrar las armas de los funcionarios policiales y barra diagonal o posibles agresores, identificaría mediante análisis del micro rayado en estrías de municiones la correspondencia del mismo, verificando si el arma fue disparada, si sus piezas alza y guión se encuentran en condiciones correctas. Identificación y clasificación de armamento. Luego se podría calcular la trayectoria. Por ejemplo, si hubo un desvío en algún elemento duro antes de impactar en la víctima, exterior y de efecto. 3. Describir la metodología de incautación de indicios biológicos y no biológicos. Una vez arribado al lugar, realizada la protección y delimitación correspondiente por personal policial, realizada la inspección ocular y la fijación pericial en el lugar del hecho por medio de fotografías, filmaciones, croquis, se deberá recolectar, embalar y rotular los indicios con su correspondiente cadena de custodia, todo esto delante de un testigo de actuación, siendo estos elementos legales que acompañan a un indicio. Pueden existir situaciones en las que haya riesgo de destrucción, pérdida o contaminación de los rastros u objetos, y por ende sea necesario que los primeros en intervenir lleven a cabo algunos procedimientos básicos de recolección de indicios antes de la llegada de los expertos. Se debe preguntar a los policías que intervienen en forma temprana si modificaron algo y dejar constancia de todo lo actuado en el acta circunstanciada. Biológicos. Cadáveres. Tratar de no desvestir el cuerpo y transportarlo en lo que lo contenía, eje. Frazada plástico, etc. Se protegerán las manos para preservar restos debajo de las uñas o restos de pólvora. Las prendas de vestir que presenten orificios o desgarros o salpicaduras de fluidos deben protegerse evitando hacerle dobleces o cortes, cubriéndolas con papel para embalarlas por separado y en envoltorios de papel. Armas de fuego. Tomar por la empuñadura con guantes. En cajas de cartón, atar a la altura del cañón y de la empuñadura. Si dentro del tambor se encuentran vainas, marque con cintas el alvéolo en la parte exterior teniendo en cuenta la posición en que se encontraban. Asimismo, retirar los cartuchos si los hubiere. En armas automáticas y semiautomáticas que se encuentren desaseguradas, se procede a quitar el cargador y retirar el cartucho de la recámara, teniendo cuidado de no alterar las impresiones dactilares. Si el arma no se puede manipular y se observa desasegurada, colocar en el embalaje un rótulo donde se destaque peligro. Proyectiles, cartuchos, vainas, con pinzas de punta cubiertas o con guantes. Por separado y envueltas en papel, en cajas de cartón o bolsa plástica. Armas cortopunzantes, recoger por la empuñadura y la punta, con guantes. Cartón delante del arma, para inmovilizarla. Coloque tergopor o cinta para proteger la punta. Líquidos, con guantes, gotero o jeringa esterilizados, para análisis microbiológico únicamente. Frascos de polietileno de alta densidad o vidrio esterilizado, limpio y seco. No agregue ningún elemento a la muestra. Alimentos, con guantes o recolectores limpios, empaque original o frascos de vidrio o plástico. No agregue conservantes a la muestra. Ropa, con guantes, por separado cada prenda. Bolsas de papel color blanco sin inscripción, aislando con papel las manchas por las dos caras. Si es necesario cortar, hacerlo por las costuras. Proteja las manchas que presente. Medicamentos sólidos, en estado líquido con guantes, espátulas o pinzas. Deje en envase original. Guarde el blister completo y la caja original. Bolsa de papel o plástico. Recoger como mínimo un blister o frasco o ampolletas. Tome toda la muestra y marque el envase. Estupefacientes sólidos, con guantes, espátula. Elementos de protección personal. Bolsa de plástico. Recoger de 1 a 3 gramos, representativos. Aplicación de pruebas de identificación preliminar homologada. Estupefacientes en solución, con guantes, jeringa o frasco de vidrio limpio y seco. Guantes y elementos de protección personal. Si está en proceso homogenizar y tomar muestra entre 100 y 500 mililitros en frasco de vidrio. Envíe al laboratorio. Aplicación de pruebas de identificación preliminar homologada. Sustancias controladas líquidas, con frasco limpio y seco. Elementos de protección personal. Frasco de vidrio o polipropileno de alta densidad de 60 mililitros. Los líquidos no se deben embalar con los sólidos. Sustancias controladas sólidas, con guantes, espátula. Elementos de protección personal. En bolsa plástica aproximadamente 5 gramos. Aplicar pruebas de identificación preliminar homologada. Muestras de suelo en exposiciones, con imán o pala plástica, con guantes. Bolsa plástica, de papel o tarro metálico. No mezcle suelo con metales. Cabellos, pelos, fibras, con pinzas o con guantes. En bolsa plástica individual o en frasco de vidrio. Deben estar secos. No doble los cabellos o pelos. No adhiera a cinta u otro objeto pegante, salvo en casos de drogas, en los cuales hay que adherir con cinta. Lazos, cuerdas, sogas, con guantes o pinzas. Bolsas de papel. No desate los nudos. Proteja y marque las puntas. Muestras secas. Frote con hisopo humedecido con agua estéril o solución salina. Embalar el hisopo en tubo seco. Dejar secar antes de embalar. Impresiones dactilares, con guantes. Se utilizan los reactivos adecuados según la superficie.
Trasplante la huella revelada, teniendo en cuenta los diferentes elementos para este procedimiento, depositándola en bolsa plástica. Si no es posible el trasplante, fíjela. Si no es posible el levantamiento en el lugar, embale el elemento para analizarlo en el laboratorio, previa protección del mismo. Vidrios, con guantes. Ate a un cartón o caja del mismo material. Inmovilice para evitar fracturas en el elemento. Documentos, con pinzas o guantes. Bolsas de papel o plástico y cajas de cartón. No doble, marque, pegue, perfore, escriba sobre ellos, adhiera adhesivos o aplique sustancias. Restos óseos, con guantes y elementos de bioseguridad. Embalados de acuerdo a su tamaño en papel y a su vez en bolsas plásticas. Todos deben quedar en un solo empaque, caja o bolsa, junto con las prendas recolectadas durante la exhumación. Residuos de disparo en mano, con kit procedente de laboratorio oficial. Tubos de polipropileno y luego bolsa plástica. Toma de muestras hasta máximo 6 horas. Casetes de audio, de video y CDS, con guantes. Forrar con papel de aluminio, cubrir con cinta de seguridad y embalar en una bolsa plástica. Las cintas magnetofónicas sin estuche de protección no pueden ir sujetas entre sí con cinta pegante. Procurar en lo posible al transportar la evidencia no someterla a fuentes electromagnéticas. Sangre líquida, con guantes y utilizando pipetas Pasteur. En tubos limpios y secos tipo Falcón, de plástico y con tapa a rosca. No agregue ningún conservante. Los contenedores para el embalaje de las muestras garantizarán los principios del sistema de cadena de custodia. No deben reutilizarse y preferentemente deben tener las siguientes características. Levantamiento de la evidencia en la escena del crimen. Muestras biológicas para análisis genético. Las muestras pueden dividirse en sangre, 1, en estado líquido, A, embeber un papel de filtro tipo Whatman o colectar con hisopos estériles. B, colocar en un sobre de papel rotulado. 2, en estado coagulado, A, colectar preferentemente con hisopo húmedo, en casos excepcionales de no contar con ello, una cucharilla de plástico. B, introducir en un tubo o frasco de plástico. Semen, 1. Los preservativos con semen líquido se colectan y deben ser procesados una vez que llegan al laboratorio. A, atar para que no se derrame el contenido. B, introducir en un sobre de papel. En escasa cantidad o en caso que se demore el transporte para su tratamiento. A, colectar con un hisopo estéril. B, proceder al secado y conservación del mismo. Otros fluidos biológicos, orina, vómito, etc. 1. Colectar con una pipeta de plástico desechable. 2. Introducir en receptáculos si la cantidad lo permite. En caso contrario, utilizar hisopos estériles. 3. Proceder al secado y conservación. Restos óseos. 1. Seleccionar preferentemente fémur o huesos largos pequeños, metacarpos o metatarsos. 2. Si el material está totalmente esqueletizado, libre de partes blandas, A, o guardar en sobre de papel. B. Mantener a temperatura ambiente. 3. Si el material contiene tejido muscular, A. Recolectar en bolsa de papel o plástico, dependiendo de su tamaño, cubriéndolos con sal gruesa. B. Remitir inmediatamente al laboratorio donde deberá sacarse el tejido conectivo asociado mediante el lavado, con abundante agua y secarse en estufa a 37 grados centígrados C. Mantener a temperatura controlada, una vez limpio y seco. Piezas dentales. 1. Colectar en sobre de papel. 2. Enviar al laboratorio. Apéndices pilosos dubitados. 1. Colectar con pinzas plásticas o de punta de goma estéril o cualquier otro método de colección, colocando uno o varios, siempre que se encuentren juntos, en un mismo lugar, en un papel pequeño. 2. Doblar el papel cuidadosamente, sin comprometer la morfología. 3. Introducir en un sobre de papel. No usar cinta de pegar ya que puede adherirse el bulbo, perdiendo la muestra, y mantener a temperatura ambiente. Muestras de soportes para análisis genético. Estas pueden dividirse en dos grandes grupos. A. Manchas encontradas en objetos transportables. B. Manchas encontradas en objetos no transportables. Manchas en objetos transportables. Estas serán colectadas manualmente con guantes y pinzas para cada evidencia, según su naturaleza, embalándolas por separado en receptáculos adecuados. A continuación, se describen algunas de las más frecuentes. Colillas de cigarrillo. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en sobres de papel o cajas de cartón pequeñas. Chicles. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en bolsas de papel. C. Secar a temperatura ambiente, en caso de encontrarse húmedos, tal como fuera descrito. Sobres y estampillas. A. Colectar con pinzas limpias sin despegarse. B. Introducir en sobres de papel. Armas blancas, utensilios y herramientas. A. Colectar cuidadosamente para no afectar al estudio de huellas dactilares. B. Colocar por separado en cajas de cartón adecuadas para este tipo de muestras. En caso contrario, se debe proteger la hoja y la punta para impedir accidentes, e introducir por separado en sobres de papel. Llaves, monedas, joyas, piedras, ramas, billetes, papeles, cartones pequeños, etc. A. Colectar con pinzas limpias. B. Introducir por separado en sobres de papel. Ropas, sábanas, mantas y otras telas. A. Colectar con guantes y, en caso necesario, con pinzas. B. Introducir por separado en sobres de papel. C. Colocar en cajas de cartón hasta la llegada al laboratorio, en caso de encontrarse húmedos. Allí, secar a temperatura ambiente. En caso de no contar con un laboratorio cercano, secar a temperatura ambiente antes de enviarlo. Manchas en objetos no transportables. Los soportes pueden ser soportes no absorbentes, por ejemplo, cristales, metales, etc. Pueden recolectarse de dos maneras. A. Método 1. Y. Frotar con un hisopo estéril ligeramente mojado con agua destilada estéril o solución fisiológica estéril sobre la mancha. 2. Colocar en un sobre de papel, transportar inmediatamente al laboratorio. 3. Secar a temperatura ambiente en un lugar apropiado para tal fin. B. Método 2. Y. Raspar la costra con un bisturí estéril sobre un papel limpio sin utilizar. 2. Doblar cuidadosamente. 3. Introducir en un sobre de papel. Soportes absorbentes, por ejemplo, telas, tapicerías, alfombras, etc. A. Recortar la superficie alrededor de la mancha con instrumentos estériles. B. Introducir cada muestra en una bolsa de papel en un sobre separado. Muestras no biológicas para análisis toxicológico. Polvos. A. Colectar con espátula o cuchara. B. Introducir por separado en frasco limpio según volumen. Pastillas y fármacos. A. Colectar con espátula o cuchara. B. Introducir por separado en frasco limpio según volumen. Y distinguir cada uno en un frasco diferente. 2. Guardar en su recipiente completo, en caso que haya blister, goteros, preparaciones homeopáticas, etc. 3. Guardar en su recipiente original, en caso de no saber su origen, y consignar que se desconoce su origen. 4. Trasvasar a recipientes herméticos y mantener en frío hasta su análisis, en caso de ser líquidos contenidos en vasos o jarras. Picaduras, cigarrillos armados, pipas, hongos, drogas de diseño, sellos y otros paquetes, y otras sustancias contempladas de la Ley 23.737 y sus modificatorias. A. Colectar en sobres de papel lacrado. Precursores químicos. A. Colectar en su mismo recipiente. B. Mantener a 4 grados centígrados. C. Enviar al laboratorio. D. Denunciar ante la delegación del Cedronar u organismo competente. Muestras biológicas para análisis toxicológico. Fluidos que emanen del cadáver, vómitos, hongos de espuma, secreciones. A. Colectar con cuchara o pipeta o jeringa. B. Introducir por separado en frascos según volumen. C. Conservar a 4 grados centígrados en refrigerador. D. Enviar al laboratorio. Material de abortos o ejercicio ilegal de la medicina, baldes con sangre, etc. A. Colectar con cuchara o pipeta o jeringa. B. Introducir por separado en frascos según volumen. C. Conservar a 4 grados centígrados en refrigerador. D. Enviar al laboratorio.
Restos cadavéricos. Todo resto cadavérico colectado del lugar del hecho deberá ser empacado por separado y depositado en cadena, de frío a la brevedad. Asimismo, dependiendo del estado en que se encuentra el cuerpo o los restos hallados, es conveniente tomar medidas específicas según el tamaño y la morfología del órgano hallado. Restos cadavéricos pequeños con partes blandas, dedos, manos, pies, piel, masa encefálica, entre otros 1. Si se trata de dedos, manos, pies, etc. A. Colectar en su totalidad con guantes estériles, que deberán ser reemplazados al momento de colectar cada pieza. D. Embalar en receptáculos específicos precintados. 2. Si se trata de restos de piel o masa encefálica. A. Colectar con guantes o instrumentos estériles. B. Guardar en receptáculos plásticos estériles. 3. Conservar en frío hasta su transporte. 4. Evaluar su conservación una vez llegado al laboratorio. Restos cadavéricos grandes con partes blandas, antebrazos, brazo, piernas, muslos, entre otros 1. Colectar en su totalidad con guantes estériles, que deberán ser reemplazados al momento de colectar cada pieza. 2. Embalar en bolsas plásticas debido al tamaño hasta el traslado a la morgue. El médico forense deberá seleccionar la porción de tejido, preferentemente músculo, para su envío. 3. En el laboratorio, preservar en frío seleccionando una porción de tejido para su análisis de ADN. Restos cadavéricos de vísceras huecas y macizas. 1. Embalar las vísceras macizas en frascos estériles de vidrio o plástico en forma individual. A. El corazón es uno de los órganos que mejor resiste los procesos de putrefacción, o en su defecto, el riñón o el hígado. 2. Mantener refrigerados. 3. Enviar inmediatamente al laboratorio para su correcta conservación. Vellos púbicos. 1. Colectar con una pinza limpia. 2. Colocar las muestras en un sobre de papel, un total de 10 vellos púbicos como mínimo. 1. Utilizar fuente de iluminación y ampliación visual, lupas, para buscar los indicios tricológicas. 2. Colectar cada indicio con pinzas limpias o mano utilizando guantes, sin dañar la muestra, y colocar cada uno por separado en sobres de papel. En todos los casos en los que deba recolectarse y transportarse cualquier tipo de material cadavérico y que, por alguna situación extrema, no pueda ser conservado en cadena de frío, debe colocarse en un frasco de boca ancha con sal de mesa, fina o gruesa, cubriendo la totalidad de la muestra. Evidencias digitales. Conocer las características generales de la infraestructura tecnológica y hardware existente en el lugar del hecho. La pericia informática conlleva tiempos elevados de trabajo y no es posible realizarla sobre grandes cantidades de elementos. Debe evitarse el secuestro masivo de elementos informáticos, en especial CD y DVD, los que solo han de ser enviados a peritaje únicamente si se tienen presunciones con un alto grado de verosimilitud de poseer la evidencia buscada. Cabe aclarar que, de ser posible, se sugiere realizar, previo al allanamiento, una investigación minuciosa con el objeto de identificar con precisión la ubicación y características técnicas generales de los elementos a secuestrar por medio de inteligencia policial. Respecto a la evidencia digital, se deberá identificar claramente qué dispositivos móviles están en uso y a quienes pertenecen, como así también los que se encontraron apagados, guardados o en aparente desuso. Registrar lo que es visible en los dispositivos de salida como pantallas e impresoras y no intentar explorarlos, contenidos ni recuperar información de una computadora u otro dispositivo electrónico, cámara de fotos, celular, etc., sin contar con los conocimientos técnicos para realizarlo. 2. No presionar cualquier tecla ni hacer clic del mouse. 3. Verificar si existen discos o CD puestos en unidades. 4. Identificar claramente qué dispositivos móviles están en uso y a quién pertenecen. Dar cuenta también de los dispositivos que se encontraron apagados, guardados o en aparente desuso. 5. No encender si se encuentra apagado. 6. Dejar encendido hasta agotar batería. 7. Para apagar, desconectar el enchufe directamente de la red de energía. Después desconectar el resto de cables, como la red de datos, monitores, etc. 8. No desarmar el equipo dejándolo sin batería. 9. No abrir la tapa de una computadora portátil si está cerrada. 10. Si realiza algún cambio, registrarlo y justificar. 11. Respetar el orden de volatilidad, estableciendo como criterio preservar la muestra más volátil al principio, como registros, cachés, memoria de periféricos, memoria, kernel, física, estado de las conexiones de red, procesos que se están ejecutando. 12. Indicar si el material recolectado se encuentra contaminado con residuos biológicos o peligrosos de cualquier tipo. Muestras de alimentos. 1. Enviar todo el alimento. De no ser ello posible, homogeneizar muy bien y enviar una alícuota de 200 a 300 gramos. 2. No agregar conservantes. 3. Empaquetar y rotular. 4. Mantener la muestra en el freezer hasta su envío al laboratorio, conservando la cadena de frío con la mayor celeridad posible. 2.9. Muestras de naturaleza desconocidas. Estas pueden ser vegetales, polvos, resinas, fármacos y líquidos. 1. Enviar todo o una cantidad representativa. 2. No agregar conservantes. 3. Empaquetar y rotular. 4. Mantener a temperatura ambiente hasta su envío al laboratorio. Procedimiento para análisis toxicológico. Alcoholemia. 1. Extraer por punción venosa. No utilizar alcohol para desinfectar. 2. Recolectar en tubos de plástico con tapa que asegure un cierre hermético perfecto. 3. Utilizar el anticoagulante tafluoruro en proporción de 9 partes de sangre y una parte de anticoagulante. 4. Llenar el tubo hasta el tope de su capacidad, teniendo la precaución de evitar cámara de aire para prevenir la pérdida importante e irreversible de tóxicos volátiles, en particular el etanol. 5. En caso de alcoholemia, A. Realizar 2 extracciones sucesivas de sangre por punción venosa, con una hora exacta de diferencia entre ellas, para efectuar el cálculo de alcoholemias retrógradas o retrospectivas al momento del hecho que se imputa. B. Informar la hora del hecho, hora de extracción de ambas muestras y peso encaje del imputado. 6. Los tubos se conservan en heladera a 4 grados centígrados teniendo presente que, luego de un periodo máximo de 2 semanas, las muestras de sangre pierden aptitud para el análisis de alcohol. 3.2. Orina. Procedimiento para análisis toxicológico. 1. Recolectar la orina de micción espontánea, al menos 50 mililitros, en recipiente estéril y guardar a 4 grados centígrados sin conservantes. 3.3. Hisopados. 3.3.1. Aspectos generales. 1. Realizar la toma de muestra con hisopos de algodón estériles. 2. Frotar la mucosa o superficie correspondiente. A. El frotado debe realizarse durante al menos 20 segundos. B. Deben recolectarse al menos 3 hisopos independientes. 3. Secar los hisopos a temperatura ambiente. 4. Guardar en sobres de papel debidamente rotulados, firmados y sellados con cinta. 3.3.2. Hisopados ubitados para víctimas de abuso sexual. Deben tomarse otras precauciones y muestras, dadas las características del caso. Para ello, deben tomarse 3 hisopos. 1. Análisis genético. 2. Criminalística. 3. Resguardo para contraprueba. Es fundamental numerarlos para identificar cada uno de los análisis. Asimismo, hay que dejar secar los hisopos a temperatura ambiente y guardar por separado en sobres de papel. En caso de no disponer del tiempo / lugar para su secado, deben remitirse inmediatamente al laboratorio para su correcta preservación. En todos los casos deben considerarse distintas variables asociadas a la víctima, como edad, antecedentes y datos aportados por la misma, como así también lo evidenciado en el examen físico general para la selección y colección de muestras biológicas. En cuanto a las muestras derivadas de la cavidad bucal, cuando se sospecha de coito oral. 1. Recoger los posibles restos de semen con hisopos estériles que se pasarán con cuidado y sin frotar excesivamente, por debajo de la lengua, alrededor de las encías, de los dientes y por el paladar. Esta es la primera toma que debe realizarse porque en la boca los restos de semen desaparecen con cierta celeridad. 2. Dejar secar los hisopos a temperatura ambiente. 3. Guardar en sobres de papel, correctamente identificados con nombre y número de hisopo. En cuanto a las muestras derivadas de los genitales, 1. Recoger 3 hisopados, que pueden ser de cervicales, vaginales y /diagonal o de genitales externos, según el criterio médico actuante. 2. Recoger 3 hisopados, que pueden ser anales y /diagonal o del margen anal, según el criterio médico actuante. 3. Dejar secar los hisopos a temperatura ambiente. 4. Guardar en sobres de papel, correctamente identificados con nombre y número de hisopo.
En cuanto a las muestras derivadas de la superficie corporal, 1. Buscar manchas de semen o saliva así como posibles mordeduras e hisopar con hisopo estéril. 2. Embeber, si la mancha se encuentra seca, el hisopo en solución fisiológica estéril o agua destilada estéril. 3. Secar los hisopos a temperatura ambiente. 4. Guardar en sobres de papel, correctamente identificados con nombre y número de hisopo. Hisopados bucales indubitados o de referencias. 1. Realizar la toma de muestra con hisopos de algodón estériles. 2. Frotar la mucosa bucal de la mejilla para recolectar células de descamación. A. Realizar el frotado durante al menos 20 segundos. B. Recolectar al menos 3 hisopos independientes. 3. Secar los hisopos a temperatura ambiente. 4. Guardar en sobres de papel debidamente rotulados, firmados y sellados con cinta. En caso de haber una toma anterior de coito oral, tomar la muestra 24 horas después, o bien realizar enjuagues varias veces antes de la nueva extracción. Otras muestras. La recolección de vello púbico debe realizarse del siguiente modo. 1. Realizar peinado de vello púbico y recogida de pelos dubitados sobre un papel. 2. Guardar cada grupo de pelos por separado, no pegar con cinta. 3. Embalar en sobre de papel debidamente rotulado y sellado. La recolección de muestras derivadas de las manos, uñas y material subungueal debe realizarse del siguiente modo. 1. Examinar manos y uñas de la víctima. 2. Recolectar con una pinza o hisopo estéril los apéndices pilosos, fibras u otras evidencias que se encuentren sobre las manos, por ejemplo, sangre, semen u otros. 3. Para la toma de material subungueal se deberá a. Realizar la toma de muestra utilizando hisopos estériles, de la siguiente manera, y separar la uña, tirando, para abajo la yema del dedo. 2. Frotar, por debajo de la uña con un hisopo estéril humedecido con agua destilada estéril o solución fisiológica estéril. 3. Tomar por lo menos un hisopo por dedo, identificándolo con una etiqueta según el dedo y la mano que corresponda, derecha o izquierda. D. Dejar secar a temperatura ambiente los hisopos tomados. C. Guardar, una vez secos, en sobres de papel perfectamente identificado. Para ese mismo estudio también se podrá cortar el extremo distal libre de todas las uñas de manos, colocando los mismas en sobres de papel de tamaño adecuado, pequeño. E. Rotular debidamente, identificado las uñas de cada mano. F. No se requiere del agregado de preservantes y barra diagonal o conservantes, como tampoco se requiere de cadena de frío. La recolección de muestras derivadas de la ropa de la víctima se debe realizar del siguiente modo. 1. Inspeccionar y retirar toda la ropa que porte la víctima en el momento de la evaluación. 2. Embalar por separado, rotuladas y etiquetadas. 3. Secar a temperatura ambiente, si las prendas se encuentran húmedas. En cuanto a las muestras derivadas de los cabellos, es posible aplicarle dos procedimientos para distintos tipos de análisis. Procedimiento para análisis morfológico. 1. Los cabellos deben ser colectados arrancados con pinzas limpias o mano, utilizando guantes. 2. Colectar cabellos de cada región, aproximadamente 300 a 400 miligramos. A. 10 cabellos de la región frontal. B. 10 cabellos de la región temporal derecho. C. 10 cabellos de la región temporal izquierda. D. 10 cabellos de la región parietal derecha. E. 10 cabellos de la región parietal izquierda. F. 10 cabellos de la región occipital. 3. Colocar las muestras de cada lóbulo por separado en sobres de papel, es decir, en 6 sobres. Procedimiento para análisis toxicológico. 1. Los cabellos deben ser colectados arrancados con pinzas limpias o mano, utilizando guantes. 2. Para análisis de drogas. Cortar un mechón de la zona occipital cercana al cuero cabelludo o base del cráneo. Importante para estimar el tiempo de consumo del grosor de un lápiz. 3. Realizar la toma de muestra por el corte del pelo, al ras de la piel. A. Pelo pericraneal, occipital barra diagonal parietal, de preferencia o pelo pubiano, 1 a 2G. En la práctica resulta adecuado un mechón. D. Pelo axilar, todo y de ambas axilas. 4. Acondicionar la muestra de la siguiente manera. A. Disponer de láminas de cartón o papel metalizado de tamaño adecuado según la longitud del pelo. Por ejemplo, 5 cm x 5 cm o 10 cm x 10 cm, sobres de papel nuevo, hilo de algodón blanco y abrochadora. B. Envolver un extremo de los pelos con papel blanco, con el fin de protegerlo del broche metálico. C. Abrochar el pelo a la lámina de cartón tratando de ubicarlo en el centro de la misma. D. Marcar con claridad en el cartón el extremo proximal, nacimiento del pelo, y el extremo distal, punta del pelo. E. Colocar una tapa de lámina de cartón idéntica a la primera. Hacer perforaciones y unir fuertemente ambas láminas con hilo blanco de algodón, porque se encuentra libre de químicos y barra diagonal o fibras sintéticas que pudieran contaminar la muestra. 5. Rotular y colocar en un sobre de papel nuevo de tamaño adecuado. 3.4. Muestras de residuos de disparo con arma de fuego GSR, Gunshot Residue. Este procedimiento es necesario para todas las muestras que tengan que ser colectadas, ya sea en prendas o personas, en el lugar del hecho o en el laboratorio. Luego de efectuar un disparo con arma de fuego, algunos residuos, compuestos por pólvora y restos de material del proyectil, pueden depositarse sobre la barra diagonal las manos del tirador y prendas de vestir. Este residuo varía en función del tipo de arma y la munición utilizada. En el análisis por GSR, se detectan principalmente pequeñas trazas de residuo del fulminante. Los residuos depositados sobre las manos disminuyen rápidamente durante la primera hora posterior al disparo. En la práctica no es esperable encontrar residuos de disparo después de las 12 horas posteriores, cuando se trata de un individuo vivo. Sin embargo, en caso de suicidios, los GSR pueden durar varias horas después del hecho. Preferentemente, las muestras deben ser tomadas inmediatamente después del contacto con el sujeto en el campo. Para este tipo de muestras, el operador debe tener los siguientes recaudos. 1. Utilizar, al menos, un muestreador por mano, quedando a criterio del perito la toma de otras muestras. 2. Realizar, antes de cualquier recolección de GSR, un examen visual de las manos y muñecas del sujeto que recolecta la muestra de los involucrados en el hecho. 3. Tomar fotografías de las manos y, especialmente, de las zonas que presenten ennegrecimiento. 4. Lavar cuidadosamente las manos y antebrazos antes de manipular los materiales para evitar contaminación de las muestras. 5. Evitar en lo posible tomar contacto con las manos del sujeto. 6. No desplazar o manipular a la persona sospechosa de haber accionado un arma de fuego. 7. Evitar que el sujeto se lave o frote las manos antes del muestreo. 8. No tomar las impresiones digitales antes del muestreo. 9. No esposar las manos del sujeto detrás de la espalda. 10. Las muestras en sospechosos vivos deben ser tomadas antes de las 12 horas posteriores a ocurrido el hecho. Para el levantamiento de la muestra, se sugiere seguir el siguiente procedimiento. 1. Seleccionar un disco muestreador. Destaparlo y mantenerlo con el disco adhesivo hacia abajo. A. Mano derecha. Utilice un muestreador para palma y dorso zona A. B. Mano izquierda. Utilice un muestreador para palma y dorso zona B. C. Cara y cabello. Utilice un portamuestras para esta colecta zona C. D. Mangas de la prenda utilizada en el momento de ocurrido el hecho. Un portamuestra para ambas mangas zona D. E. Zona anterior de la prenda, utilizada en el momento de ocurrido el hecho. Zona E y 2. Retirar el film protector del disco de carbono, en caso que lo tuviera, con una pinza de punta fina. Asegurarse de no tocar ninguna cosa con el adhesivo, solo tocar las manos de la persona sospechosa. 3. Tomar el disco adhesivo con el soporte, staffs, y presionar firmemente sin deslizar contra las manos del sospechoso, siguiendo el patrón sistemático, hasta que se pierda la adherencia del disco. 4. ¿Cuáles son los elementos legales que acompañan un indicio que se recolecta en el lugar de los hechos? La cadena de custodia es el registro cronológico y minucioso de la manipulación adecuada de los elementos, rastros e indicios hallados en el lugar de hecho, durante todo el proceso judicial. Licenciado Eloy Emiliano Torales. Se entiende por cadena de custodia a la documentación o registro cronológico y minucioso de los elementos y, barra diagonal o indicios hallados en un lugar del hecho o escena del delito y a su manipulación adecuada desde su obtención en la escena del delito hasta su presentación en la sala del tribunal. 4.1.2.
El objetivo de la cadena de custodia es garantizar que el objeto o sustancia que se presente en juicio como elemento de prueba sea el mismo que se recolectó como inicio relacionado con la ejecución de un posible delito, es decir, que no haya sufrido alteraciones más allá de las propias de su natural deterioro o las necesarias para su evaluación técnica o científica pericial. Toda persona que encuentre, reciba, recopile, embale, transporte, conserve, genere o analice muestras o elementos probatorios y documentos, forma parte de la cadena de custodia y recibe el nombre de custodio. Se debe aplicar la cadena de custodia a todos los elementos físicos que puedan constituir materia de prueba. Se busca garantizar la autenticidad de los mismos acreditando su identidad, origen y estado inicial, las condiciones y personas que intervinieron en su recolección, envío, manejo, análisis y conservación, así como también los cambios realizados en ellos por cada custodio. Bibliografía. Manual-actuación-lugar-hecho-escena-delito.